Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, les habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Hilando Fino es una gestión colaborativa de los departamentos de Geografía, Economía y Ciencia Política de las Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y hoy continuamos un tema que habíamos comenzado a conversar hace ya un par de semanas con el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Juan Lara. Es un tema que yo sé que es de mucho interés, es un tema que ha tenido mucha visibilidad, pero sobre todo que va a tener mucho que ver con el futuro a corto, a mediano, a largo plazo de Puerto Rico, y es el acuerdo que se ha sometido por parte de la Junta de Supervisión Fiscal para finalmente sacar a Puerto Rico de la quiebra en que se encuentra. Y para eso tengo realmente una persona que está excepcionalmente cualificada, el economista Daniel Santamaría Ots. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier. Un placer estar en el programa. Agradezco enormemente, agradecemos desde Espacios Abiertos la oportunidad. Así que vengo preparado con amplia información para entrar en el tema. Qué bueno, qué bueno. Daniel es economista, especialista en finanzas y analista de política pública. Es catalán de nacimiento, pero tenemos la buena fortuna de que en este momento está residiendo en Puerto Rico y colaborando con una organización sin fines de lucro, Espacios Abiertos, que ha sido crucial en convertirse en una voz importante en el debate público en Puerto Rico, produciendo análisis, produciendo investigaciones, produciendo información crítica sobre todos estos procesos, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que es bien importante empoderar a la ciudadanía sobre estos asuntos tan importantes de la vida pública de Puerto Rico, y en este caso asuntos que tocan la vida económica de Puerto Rico, los derechos de los trabajadores, la propia viabilidad del financiamiento público. Así que estamos muy contentos, Daniel, de que nos acompañes en la tarde de hoy. Sí, gracias. Y como bien dices, Espacios Abiertos se constituye en el 2014 en un proceso competitivo con 16 jurisdicciones. Al final, en esa fase quedamos con las jurisdicciones de San Diego, Búfalo y Puerto Rico, y recibimos un grant para centrarnos en todo lo que tiene que ver con transparencia y participación ciudadana, con un enfoque de los temas fiscales, ¿verdad? Que pues, con la coyuntura económica y de crisis que enfrenta Puerto Rico, pues yo creo que viene como anillo al dedo a la sociedad, y tratamos de, a través de investigación y la difusión de esa información, hacer que la ciudadanía se interese por unos temas que no necesariamente, ¿verdad? Cuando uno no es un experto, pues, como los temas fiscales o económicos, pues es necesariamente lo que uno está en el día a día conversando y tratando de ejercer cambio a nivel de política pública desde las comunidades o cualquier otro tipo de organización. Así que llevamos esa conversación, y somos un grupo pequeñito, somos un grupo realmente pequeño, tratando de construir con ese objetivo de transparentar esa información fiscal y económica. Es un grupo pequeño, pero ustedes han logrado convocar muy buenos recursos, ¿verdad?
han colaborado con Stiglitz, ha colaborado también con Guzmán, ¿verdad? Que ahora Guzmán está de ministro de Finanzas, ¿verdad? Sí, sí, o sea, nosotros comisionamos un estudio cuando se, ¿verdad? Dijéramos, implementa Promesa en el año 2016 en Puerto Rico. Ajá. Creemos que traer una contranarrativa sobre algo tan importante, sabíamos que venía un proceso de reestructuración de deuda, como es un análisis de sostenibilidad de deuda. Tuvimos la oportunidad de contar con la dirección del estudio de Martín Guzmán, entonces lideraba un proyecto en la Universidad de Columbia, en Nueva York, discípulo de Joseph Stiglitz, y a partir de ahí se construyó una relación durante estos años hasta prácticamente finales del año pasado, donde fue nombrado por el presidente Alberto Fernández ministro de Economía de Argentina. Correcto. Muy bien, pues vamos a empezar. Daniel, sería justo decir que estamos en una etapa crítica, ¿verdad?, de estas negociaciones. Hay una nota de Yona Isabel González, la excelente periodista del Nuevo Día, que ha estado siguiendo con mucho cuidado esta negociación entre la Junta de Control, el gobierno de Puerto Rico y los bonistas. Y me voy a permitir leer porque resume bien, creo yo, algunos de los aspectos más importantes. Dice: luego de 2 intentos, la Junta de Supervisión Fiscal, esta es una nota del 9 de marzo del 2021, del principio de este mes de marzo. Luego de 2 intentos, la Junta de Supervisión Fiscal espera poner fin al proceso de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, considerado el más grande en la historia del mercado municipal estadounidense. Ello con la expectativa de borrar de los libros del gobierno unos 35,000 millones en deudas para dejar esas cuentas en poco más de 7,000 millones y eliminar por completo otros 55,000 millones en obligaciones actuariales, es decir, con pensionados. Los muchos ceros deslumbran, dice Yona Isabel, pero el ajuste en los libros que propone la Junta no será tan profundo y aún menos equitativo para todos los bonistas, tampoco para los pensionados o los empleados públicos activos, y todavía menos para los suplidores y contratistas que llevan años esperando cobrar lo vendido o el servicio prestado al gobierno. Me parece una introducción bastante interesante, Daniel, que te debe dar pie para que nos digas exactamente dónde estamos en este proceso, cuáles son los contornos generales de este plan y cuáles son las expectativas que tú tienes como experto en estos temas. Sí, pues mira, excelente cita de la excelente periodista Yona Isabel. Yo pienso, o sea, ¿dónde estamos? Empecemos por dónde estamos en el, ¿verdad? En el contexto para todas y todos los que nos estén viendo, que no tengan, ¿verdad?, un conocimiento al detalle, puedan situarse. En primer lugar, o sea, en febrero de este año, efectivamente, febrero 10, si mal no recuerdo, hubo un principio de acuerdo con ciertos acreedores de lo que es la deuda del gobierno central, que son estos 35,000 millones de los que habla Yona Isabel, y de los 55,000 millones del sistema, de la Administración de Sistemas de Retiro. Recordemos que ahí había un dinero de los pensionados, ese fondo se descapitalizó y se fue prácticamente al 1%, o sea, prácticamente no había dinero para seguir pagando a las retiradas y los retirados públicos de distintos sistemas de retiro público de Puerto Rico, y eso hizo implementar una fórmula nueva que es el Pay As You Go. Es decir, antes el dinero salía de ese pote se esfuma, se queda cero, no hay dinero, y ahora prácticamente cada año salen 2.300 millones del Fondo General para pagar a las retiradas y los retirados, de un Fondo General que tiene unos ingresos aproximadamente de 10.000 millones. Entonces, ¿qué ocurrió? Luego, 10 de febrero hay este principio de acuerdo, el 23 de febrero se presenta un plan de acuerdo de apoyo, o un PSA en inglés. Es un documento mucho más formal sobre el proceso. El 8 de marzo, un poquito más adelante, la Junta saca el plan de ajuste que complementa a ese acuerdo de apoyo en mucho más nivel de detalle de las categorías de acreedores, etcétera, etcétera. Es un documento
que tiene que ver la jueza Laura Taylor Swain para certificar este plan. Ahora mismo lo que nos enfrentamos es tan pronto como la semana que viene va a haber el tercer plan, las enmiendas al tercer plan. Recordemos que hubo un plan en febrero del año pasado, antes de la crisis del COVID-19. Entonces, ha habido esta propuesta de plan reciente y ahora hay unas enmiendas, porque las negociaciones han ido cambiando ligeramente, que se van a hacer públicas tan pronto como la semana que viene. ¿Qué nos espera durante este año? Porque mucha gente nos pregunta, y hay distintos expertos como el ex juez de quiebras, Gerardo Carlo, que el otro día en un podcast muy interesante con el periodista Torres Botay hablaba muy en profundidad desde un punto de vista más legal del proceso. Ahora la jueza va, ¿verdad?, a convocar, a señalar unas vistas en la cual los acreedores tienen su derecho a presentar objeciones. ¿Objeciones de qué tipo? De que tú te puedas sentir discriminado en tu categoría como acreedor y tú presentas las alegaciones pertinentes. Es un proceso largo. Hay aproximadamente, recordemos que hay como 180.000 reclamaciones de ese tipo y muchas de ellas se van a estar viendo durante el año. La Junta de Supervisión Fiscal, en lo que es el calendario que ellos entienden óptimo, les gustaría acabar este proceso para finales de este año y el primer pago de la deuda reestructurada se produciría para principios del año que viene, del 2022, tan pronto como enero del 2022. Muchos expertos entienden pues que quizá eso se alargaría un poquito más. Entre ellos, por ejemplo, el gobernador ve el proceso finalizando a mitad del 2022 y muchos otros juristas también ven esa posibilidad. Ese es el panorama o el calendario en el que nos encontramos. O sea, sin duda, digamos, estamos empezando a caminar ya con un plan de ajuste enmendado, pero aún queda un proceso burocrático y judicial largo hasta que la jueza certifique el plan. Y algo bien importante es que ni la Junta de Supervisión Fiscal ni la jueza tienen capacidad de legislar. Y esta reestructuración requiere un intercambio de bonos, es decir, los bonos antiguos salen, recordemos que estos bonos mercadean en el mercado secundario, ¿verdad?, donde está el que te presta el dinero, pero luego uno puede comprar o vender esos bonos en función de sus intereses financieros y eso requiere legislación porque se van a tener que emitir unos nuevos bonos post-reestructuración. Así que la prisa, Daniel, porque finalmente se adjudique esto y se apruebe este plan, es que a partir de esa fecha es que empieza a correr el término, ¿verdad?, de salida de la Junta, ¿verdad? Todavía ese término no ha empezado a correr, ¿verdad? Sí, la Junta, para, dijéramos, culminar su misión, según la ley promesa, se tienen que cumplir dos objetivos. Uno de ellos es que tengan la capacidad de, durante 4 años consecutivos, establecer un presupuesto balanceado, donde los ingresos sean iguales a los gastos. Y el segundo requisito es que tengan acceso al mercado de capitales a tasas razonables. Así que dijéramos que se inicia un periodo que va a permitir, a partir de ahí se cuentan esos 4 años. Por eso el otro día hablaba el gobernador, de hecho, que no ve la Junta yéndose de Puerto Rico antes del 2026, que sería una década, ya que si reestructuramos en 2022 y a partir de ahí tenemos 4 años consecutivos cuadrados, pues eso haría finalizar en esa fecha del 2026 y ese acceso potencial a los mercados con tasas razonables. Así que sí, queda tiempo, como tú bien dices, hay que cumplir unos requisitos para que la Junta tenga la posibilidad de, bajo el mandato de promesa, dejar Puerto Rico y aún queda un largo trecho para que eso se produzca. Porque no hay una expectativa razonable que la ley se enmiende para, sacar la Junta, ¿verdad? Porque lo que está planteado en todo caso son unas enmiendas a la ley, pero no necesariamente que el proceso no continúe. Así que lo más probable es que vamos a estar por la Junta por lo menos en el escenario de que se pueda
finiquitar esto a principios del próximo año, pues como tú dices, una década completa, que es mucho tiempo de por sí. Correcto. Entonces, ese es el contexto, ese es el calendario que tenemos. ¿Y qué es lo que hay ahora, verdad? Para que todo el mundo entienda qué es lo que hay, qué es lo que se está discutiendo, qué se está dirimiendo. Recordemos que, para situar los grandes números, ¿no? Tenemos 55.000 millones en pensiones a reestructurar. Ahí lo que se está proponiendo por parte de la Junta de Supervisión Fiscal es que las pensiones de 1.500 hacia arriba tengan un recorte de aproximadamente el 8,5%. Y después, ¿verdad? Recordemos que ahí hay 160.000 retirados actualmente en esa categoría y sin duda eso tiene unos efectos macroeconómicos, ese tipo de recorte importante. Y después hay los 72.000 millones, ahí tienes los 35.000 que conjuntamente a estos 55.000 de retiro se están hablando ahora, esto es lo del plan de ajuste de ahora. ¿Qué se ha hecho previamente? Se ha hecho cocina, eso es una emisión de deuda, para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Que tiene como fuente de repago los recaudos del IBU, lo que uno paga como impuesto cuando consume, y también ahí se hizo una reestructuración, habían 16.000 millones, más o menos casi 17, 16.6, que se reestructuraron a 12.000, se disminuyó la cantidad de 16 y pico a 12. Después hubo la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento, que tenía una deuda de 4.700 millones, se pasó a 2.7 y un reperfilamiento, una pequeña reestructuración también de acueductos y alcantarillados, que logró unos ahorros sustanciales en los próximos 10 años. ¿Qué hay pendiente ahora? Recordemos algo que la Corporación Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay 9.700 millones ahí por reestructurar. Ese proceso va por otro lado, tiene muchas dificultades en la legislatura y eso da como para otro capítulo de hilando fino, pero lo que tenemos ahora es el asunto de la deuda del gobierno central. ¿Y qué hay en esos 35.000 millones? Porque también mucha gente pregunta. Ahí tenemos varias cosas. Ahí tenemos 19.000 millones de bonos de obligación general, que son los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico y que la Constitución tiene como garantía, ¿verdad? Una garantía constitucional. Y después unos bonos muy similares que son los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos. Después tenemos una cantidad aproximadamente de 8.300 millones de lo que le llaman los clawbacks, que son derechos de pignoración, derechos de otras emisiones que tienen la calidad de garantía constitucional. Después tienes aproximadamente 3.200 millones de bonos de retiro, que no es lo mismo que el fondo de retiro, son emisiones de bonos que se hicieron para financiar en su momento retiro. Y luego una parte muy polémica que son 5.000 millones de dólares que afectan a 60.000 suplidores de gobierno, que le llaman acreedores no asegurados, porque no hay una garantía detrás, donde dijéramos que son, ¿verdad?, el típico constructora, empresa pequeña, mediana, que hizo o que vendió cualquier tipo de servicio al gobierno y que lamentablemente en esta reestructuración de cada dólar que se les debe solamente van a cobrar 2 centavos y no tengo duda que durante las vistas de objeciones van a presentar, ya han establecido su disconformidad con el plan de ajuste. Ese grupo me resulta injusto en cierto sentido, porque es gente que a pesar de las dificultades no estuvieron dispuestos a hacer negocio, sabiendo que la situación era frágil, porque leen los periódicos, están conscientes de lo que está ocurriendo, pero saben que el gobierno está haciendo negocios de buena fe, me parece, en términos generales, no conozco los detalles, y parecería una penalidad demasiado agresiva en ese caso. Sí, correcto. Aquí el argumento, ¿verdad?, detrás de este drástico recorte es que al ser acreedores que no tienen garantía, pues son los que últimos, ¿verdad?, van en la fila
de cobro, entiendo totalmente su disconformidad, ya que afecta a la economía local de una manera importantísima, y pues es de justicia que estas trabajadoras y trabajadores presenten alegaciones a lo que puede ser, lo que constituye o puede constituir un trato injusto. Pero recordemos también que, por ejemplo, bajo la misma categoría, los pensionados también son, bajo la ley promesa, acreedores no asegurados, porque uno lo que puede hacer es dar su opinión en base a la ley promesa, pero algo importante también y que nosotros establecemos es dar nuestra opinión cuestionando la ley promesa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el incluir a los jubilados como acreedores no asegurados es muy polémico, porque no es lo mismo alguien que te presta dinero sabiendo el riesgo que quiere tomar a ciertas tasas y que son ya focos de cobertura, etcétera, que un pensionada que trabajó durante toda su vida y ahora se encuentra con este problema, ¿verdad? Sin comerlo ni beberlo, ¿no? Pues evidentemente el trato debe ser diferente. No es lo mismo el pago diferido del gobierno que el ser un acreedor o un bonista. No es lo mismo ni se escriben igual, pero promesa lo considera así. Entonces sí que tienes que bregar con unas limitaciones, pero no puedes estar, dijéramos, ajeno a la crítica de promesa y en ese aspecto, cuando, por ejemplo, los economistas Martin Guzmán y Joseph Stiglitz vieron, ellos enseguida me dijeron, vieron la crítica que tiene promesa en ese sentido, bastante lógica y bastante fuerte. Así que esta es la composición de los bonos que se están reestructurando. Podría entrar ahora, si te parece, un poco a qué vamos a pagar, porque, ¿verdad? O sea, una cosa es que, como decía Joan Isabel, de los 35.000 se pasan a 7.000, pero ¿qué estábamos pagando? ¿Y qué vamos a pagar? Y cómo el Fondo General, antes de la quiebra, tenía una presión insostenible que hizo ante la ausencia de un mecanismo de reestructuración, cuando no estamos en capítulo 9 como el resto de municipalidades de Estados Unidos o estados, requiriera la presentación por la administración Obama de la ley promesa. Y en ese sentido, ¿qué teníamos antes? Antes teníamos unos pagos de deuda, cuando uno considera los 72.000 millones, de aproximadamente entre 3.000 y 3.500 millones por año. Recordemos, el Fondo General tiene 10.000 millones de ingresos, 3.500, entre un 30 y un 35%, eso ya se veía insostenible y hace que se necesite un mecanismo de reestructuración. Y hubo un año incluso que había un pago incluso que se acercaba a los 4.200 millones. Pero en promedio son esos 3.000, 3.500. ¿Qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es una propuesta. Y eso fue entonces lo que provocó el impago bajo la administración de García Padilla. Sí. Correcto. En el 2015 ahí ya vemos que pues no... La famosa declaración de él de que no era política, era matemática. Exacto. Sí, al final es una cuestión de establecer un mecanismo que te permita rendir los servicios esenciales a tu ciudadanía, porque si no, pues hubiera habido cosas tan crasas como dejar de pagar a lo mejor a la policía, a los bomberos, a los maestros, ¿no? Había que establecer un mecanismo de reestructuración. Y aquí en ese sentido, Daniel, entramos en un punto esencial, ¿verdad? Que es si esto que se ha acordado ahora va a colocar a Puerto Rico en una situación sustancialmente mejor de la que tenía antes de que se implantara promesa. Correcto. Ese es un punto crucial, un punto bien importante, un punto decisivo en evaluar la gestión de la Junta de Supervisión Fiscal en lo que, ¿verdad? Según promesa, la Junta es el representante legal ante los acreedores para gestionar el asunto de la reestructuración. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Como que te comentaba, ¿verdad? Antes de la reestructuración, esa carga del 30% de tus ingresos que te hace decir en el 2015 al gobernador entonces, mira, no puedo porque tengo que atender estos pagos y estos servicios esenciales. No puedo seguir pagando esas cantidades. ¿Qué ocurre ahora? Recordemos que si hay una propuesta, y quiero dar la última propuesta para no confundir porque hay muchas,
de pagar, de esos 3.000, 3.500, de pagar 1.150 millones por año durante los próximos 25 años. Esos 1.150, luego explicaré, se pueden convertir en 1.550 porque hay una posibilidad de que si recaudas masivo pagues más. O sea, que podríamos estar pagando hasta casi 1.550. Pero a priori uno diría, bueno, pues es digamos, un recorte notable, un recorte importante que establece menos presión al fondo general. Entonces hay que dar un pasito atrás para ver qué es lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Y ahora voy a presentar que en realidad el fondo general tiene el mismo nivel de estrés financiero antes que después de la reestructuración. Porque ¿qué es lo que no teníamos antes? Antes no teníamos que pagar las pensiones del fondo general. Entonces ahora, antes tenías pagos de entre 3.000 y 3.500, ahora tienes un pago de entre 1.150 y 1.550, pero le tienes que sumar, perdón, 2.300 millones, que es pago de pensiones que salen del fondo general. Y eso te establece un nivel de estrés financiero similar al que tenías antes de reestructurar. Y esto es un punto, perdón, importante a establecer para que la gente entienda que pues la situación sigue siendo complicada. Entonces, la viabilidad del plan. Yo creo que este es un punto importantísimo. La jueza va a querer entender si el plan es viable o no. La sostenibilidad de la deuda es un punto importante, pero la viabilidad es un término legal que es el que va a tomar el protagonismo y cuando digo viabilidad es pues si los recaudos futuros dan o no para pagar la deuda, ¿verdad? Algo tan... Sí, claro. Tan Daniel, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una primera dando fino y entonces después de la pausa entramos directamente a la viabilidad de nuevo la Junta de Supervisión Fiscal ahora en marzo. Así que regresamos de inmediato con este experto de Espacios Abiertos que nos está ilustrando sobre los acuerdos en proceso, en consideración judicial en este momento. Regresamos. Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Estamos evaluando luego de una saga de acontecimientos que ha ido atrasando la formulación de un plan de pago de deuda. Finalmente se hizo uno, se fue afectado por los desastres naturales, luego por el COVID y ahora estamos en un nuevo intento de lograr una negociación que coloque a Puerto Rico fuera de la situación de quiebra. Y estamos pues con Daniel, que es un experto en estos temas, ha estado siguiendo estos temas desde hace muchos años, desde Espacios Abiertos, Daniel Santamaría, y estamos evaluando si realmente el acuerdo se proyecta como uno que realmente vaya a lograr el propósito que se quiere, que es que sea una deuda sostenible para que, vamos, que Puerto Rico no vaya a llegar a una situación en que accede a pagar una deuda, accede a emitir una nueva deuda, ahora con unas garantías hasta mayores quizás para los bonistas, con una serie de cláusulas de dónde se van a ver los litigios, etcétera, pero entonces nos encontremos que no necesariamente se han creado las condiciones para ese pago. Entonces esa es una preocupación que está tratando de explicarnos Daniel Santamaría. Sí, como tú bien explicas, ¿verdad? La jueza, antes de certificar el plan, va a ver algo que Promesa establece, entender si es viable o no, su viabilidad, ¿verdad? Entonces, algo importante para dar contexto también a los que nos están escuchando y viendo es, hay un documento que ya llevamos como el octavo, que son los planes fiscales que la Junta genera cada ciertos meses, que son el documento rector que establece las pautas que van a permitir, entre otras cosas,
algo como la reestructuración de la deuda. Y ahí se fijan pues, las proyecciones sobre recaudos, en fin, es una hoja de ruta fiscal del gobierno de Puerto Rico. Ese documento tiene dos partes o dos patas muy importantes, bajo las cuales la Junta entiende que se van a generar los ahorros necesarios para poder pagar la deuda. La primera tiene que ver con lo que ellos denominan las reformas estructurales, que son, en economía, ¿verdad?, son reformas de oferta. Y para poner ejemplos, todo el mundo recuerda la propuesta, por ejemplo, de la famosa Ley 80, que era la ley de despido libre, que recibió muchísima oposición por parte de la legislatura y que no se aprobó tal como se pretendía, ¿verdad? Hay otras reformas que tienen que ver con mejora de infraestructuras, con la mejora de la infraestructura de la distribución y producción de electricidad. Cada una de ellas, ¿verdad?, la remodelación del sistema K12 de educación, etcétera, etcétera. Esas reformas, ellos entienden que van a producir ciertos ahorros durante los próximos 10, 20 y 30 años. Al principio, en el primer plan fiscal, cuando aquí en 2016, entre 2016 y 2018 se hizo la investigación de Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, cuando publican el primer resultado, la Junta decía que iban a tener ahorros en Puerto Rico con estas reformas de entre 80.000 y 90.000 millones en 30 años. Lo que nuestros economistas dijeron es que veían ese número ampliamente optimista, ¿verdad? Era un optimismo preocupante bajo su punto de vista. Y el tiempo nos dio la razón porque a lo largo de los distintos planes, esos ahorros que ellos proyectan se han ido disminuyendo hasta la fecha actual, donde ellos proyectan, en lugar de entre 80.000 y 90.000 millones, ahora proyectan 24.000 millones durante los próximos 30 años. Así que... Esa es una deuda, ese es un ahorro de lo que se supone que se pagara si no hubiera habido reestructuración. Eso es un ahorro que todas estas reformas que ellos quieren implementar, que reconocen y denunciaron, recuerdo, en el último plan fiscal de mayo del año pasado, que no ha habido un espíritu de colaboración ni por parte de la legislatura ni por parte del Ejecutivo. Y ellos, como bien sabes, no tienen capacidad de legislar, porque son medidas que tienen un alto costo político. Es decir, que está por ver que tengan la capacidad de persuadir al Ejecutivo y al Legislativo para que se implementen. Así que hay el riesgo que esos ahorros que ellos proyectan ahora de 24.000 se produzcan parcialmente en lo largo porque no sean lo exitosos. La realidad es que hasta el momento cero de las que han propuesto se han implementado. O sea, que por ahí hay un riesgo importante. La segunda pata de los planes fiscales son lo que le llaman medidas fiscales, que son lo que es más comúnmente conocido como las medidas de austeridad. Y ahí vamos a cosas como, por ejemplo, la disminución o eliminación de las apropiaciones del Fondo General para la Universidad de Puerto Rico, la disminución o eliminación de apropiaciones del Fondo General para los municipios, y así la consolidación de agencias, y así un sinfín de medidas. Ellos reconocen que esas medidas de austeridad van a tener un efecto contractivo en la economía, pero responde a un convencimiento ideológico de algo que lamentablemente ha sido descartado no solamente por el Fondo Monetario Internacional, sino por dijéramos, el contexto amplio de economistas de distinto espectro ideológico, pero parecen estar convencidos de querer implementarlo en Puerto Rico en la actualidad. Y ellos dicen que ese efecto contractivo de hacer lo que entienden un gobierno más pequeño, más eficiente, cuando en realidad ese discurso ya está bastante obsoleto, se trata, todo el mundo quiere un gobierno que funcione, no necesariamente más pequeño, que dé un servicio adecuado al ciudadano. Y luego podemos entrar en detalle, pero Puerto Rico no tiene un gasto gubernamental versus población más alto que muchas otras jurisdicciones. Aquí el argumento se cae por sí solo. Entienden que los fondos federales de reconstrucción de Irma María, recordemos, ahí hay 83.000 millones que han estado aguantados durante mucho tiempo por la administración Trump. Los fondos, hay 600 millones que vienen que es por el tema de los terremotos. Luego hay 14.000 millones de los fondos post-COVID-19 aprobados por la administración Trump,
Y tan recientemente como hace unas semanas, hay 12.000 millones, estoy hablando de dinero que va a Puerto Rico, 12.000 millones de la administración Biden que va para COVID-19, el segundo paquete que hay, ahora el cheque de $1.400 que a nivel de individuos pues, va a estar, según tengas unas condiciones X o Y, vas a poder cobrar. Todo eso entienden que va a amortiguar el efecto contractivo de las medidas de austeridad. Lo que ocurre aquí son varias cosas. Uno, en las reformas estructurales tienes un riesgo de implementación, ya que ellos no las controlan. O sea, hay una incertidumbre de que generen esos ahorros. Y en las reformas de austeridad ocurre algo que ellos han criticado mucho del gobierno de Puerto Rico y parecería que están implementando la misma receta, que es, hay unos efectos permanentes de las reformas de austeridad que se van a extender en el largo plazo y están queriendo atender esos efectos permanentes con una transitoriedad de un efecto de ayuda federal que cuando vas a la literatura por desastre económica ves que efectivamente tiene un efecto positivo en la economía y lo vamos a sentir, pero se diluyen en el tiempo al cabo de 4, 5, 6, 7 años, depende de la magnitud de la ayuda. Y eso hace, el riesgo de las reformas estructurales y el tratar de, dijéramos, paliar unos efectos permanentes de austeridad con una ayuda transitoria, hace que ellos mismos, y esto es lo más contundente que nosotros hemos sacado y que no han rebatido ya que son sus propios números, ellos presentaron en la reunión número 21 de octubre del año pasado que teniendo éxito en sus reformas estructurales, implementándose en el 100% y que sus ahorros se produzcan en su integridad, tan pronto como el año 2029, Puerto Rico se quedaba en déficit. Esa es la propia proyección de los números que ha sometido la Junta de Supervisión. O sea, no son los números de ustedes, son los números de la Junta. Correcto, son los números de la Junta. Ahí nosotros, de hecho, hubo una pregunta recientemente de un periodista y ella confirmó que efectivamente en el plan de mayo del año pasado ellos hablaban de que se quedaban sin dinero en el 2032, aún siendo exitosos en sus reformas. Como digo, hay esta presentación de octubre, cuando empezaron a negociar con los bonistas con este contexto post-pandemia, donde hablaban del 2029. En abril 23 se supone que saquen el nuevo plan fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que este quedarse sin dinero en 2029 y en 2032 es muy probable que se vaya a 2034, 2035 o 2036, porque hay dos cosas que les va a afectar en las proyecciones. Una, las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos del Congressional Budget Office son más optimistas ahora que en el momento justo después de la pandemia. Esa número una. Y número dos, los efectos de estímulo de los nuevos paquetes de 14.000 y 12.000 millones post pandemia que no estaban, sobre todo el último, no estaba contabilizado, van a tener un efecto transitorio positivo. Nuestra alarma es que recordemos que la deuda se va a pagar, esta que proponen ahora, durante los próximos 25 años y Cofina se está pagando durante 40 años. Cofina acaba estamos pagando 1.000 millones hasta el año 20.058. Entonces, es muy probable Daniel, si te estoy entendiendo bien, a medida que se va llegando a unos acuerdos con los bonistas para el pago y se está estableciendo la cantidad, etcétera, se sigue revisando el plan fiscal, que es la base económica de todo esto. Entonces, en cierto modo, eso crea unos niveles de incertidumbre que en cierto modo eran los que se pretendía eliminar en cierto modo con la Junta, ¿verdad? Porque de lo que se acusaba el gobierno era de hacer presupuestos inflados y de sobreestimar los ingresos y que eso producía entonces la situación en que estamos a otra. Y entonces ahora a mí a veces me parece que la Junta
probablemente entienda mejor lo que es ser un territorio de Estados Unidos y cuál es el tipo de incertidumbre que tú te enfrentas cuando hay un presidente demócrata, cuando hay un republicano, cuando un Congreso está dispuesto a transferir dinero, cuando no está dispuesto a transferirlo, cuando se te asignan monitores fiscales para las agencias, como el caso de educación, se han asignado ahora un montón de fondos, pero hay un monitor que ahora va a retrasar la llegada de todos esos fondos. Todas esas son variables que complican todos estos escenarios. Sin duda, el contexto de relación política con Estados Unidos, el contexto económico, el ser una economía pequeña y cambiante, dijéramos la polarización económica global que existe y de la cual Puerto Rico pues, no puede controlar, todo eso afecta. Y no hemos hablado de la migración tampoco. No hemos hablado de la migración, que en el plan de mayo estaban proyectando para el 2025 que en Puerto Rico habría 2.9 millones de puertorriqueños y puertorriqueños residentes aquí en la isla, algo que yo no soy demógrafo, pero sin duda es una variable determinante, porque recordemos que menos gente consumiendo, menos gente rindiendo planillas, y eso significa el gobierno, menos capacidad de recaudo IBU, menos capacidad de recaudo, y eso pues menos capacidad entonces de financiar tus servicios públicos y tu pago de la deuda. Así que esa es una variable que seguimos muy de cerca. Y no te interrumpo más, pero tampoco hemos hablado de que el Tesoro quiere que se revise los incentivos contributivos de las farmacéuticas que representan casi una cuarta parte del presupuesto de Puerto Rico, que es otra variable que está por ahí dando vuelta. Sin duda, cuando se habla de las reformas, una reforma que no se habla y nosotros sacamos un informe, le llamamos el presupuesto oculto, que nos llevó a Espacios Abiertos a llevar hasta el Tribunal Supremo para que se divulgara algo que se lleva divulgando en 49 de los 50 estados en el gobierno federal desde los años 70, que es cuánto cuesta a las puertorriqueñas y a los puertorriqueños los incentivos a distintas corporaciones. Muchas veces se habla lamentablemente, escucho en conversaciones sobre todo el asunto del mantengo, ¿verdad? Esta palabra tan horrible que tiene que ver con las consecuencias de ser, ¿verdad? Estar en unas circunstancias de falta de oportunidad que te llevan a la pobreza, ¿no? El problema no es la consecuencia, hay que establecer y atacar la causa de ese problema, pero la consecuencia que es ser pobre y que te den una ayuda, ese no es el problema. Ahora veo incluso conversaciones sobre salario mínimo, etcétera, etcétera. Pero nada, eso es otra conversación y no se habla mucho del mantengo corporativo, es decir, no se habla mucho de las corporaciones que utilizan Puerto Rico como lugar para poder, digamos, aprovecharse. Y recordemos que esas grandes multinacionales, que está el riesgo en el presupuesto general de la ley 154, o sea, hay casi una quinta parte de los ingresos del Fondo General que dependen de 10 compañías, de 10 grandes compañías que prácticamente tributan cero en Puerto Rico. Y eso, el gobierno en el 2019, en septiembre, hay que, ¿verdad?, también reconocer, divulgaron que esos incentivos que se están dejando de percibir ascienden a más de 20.000 millones por año. Y eso es algo que no se está... dijéramos, la Junta no se está enfocando con la misma prioridad que, por ejemplo, en recortarle dinero a la Universidad de Puerto Rico. Correcto. Lamentablemente, yo recuerdo una frase de Martín Guzmán que decía: no invertir en educación es lo mismo que invertir en ignorancia, y eso no lleva a ninguna economía del siglo XXI a nada. Claro, que hay que optimizar, ¿verdad?, el funcionamiento de las instituciones es una cosa, pero que haya que recortar es otra totalmente distinta. No hay que usar esa excusa para entonces recortar recursos a algo tan importante como la educación. Entonces, nos encontramos ante ese contexto actualmente, ¿verdad? De que vemos que la propia Junta reconoce que nos vamos a quedar sin fondos en el 2030, 2032, 2029, dijeron en octubre, y eso atenta a la viabilidad de la reestructuración. ¿Cómo la Junta explica esa contradicción? Que tú hacer una proyección tan negativa y al mismo tiempo defender el acuerdo. ¿Cuál es
¿Desde qué lógica se puede entender eso? Los argumentos son un poco triviales y bastante débiles. Ellos lo que dicen es, hemos propuesto unas reformas, pero se necesitan más. Se necesitan más una década. Y no proponen algo también que no sé si en el próximo plan fiscal habías dicho, Daniel, porque es que se interrumpió brevemente, que hacían falta más reformas estructurales. Exacto, ellos lo que dicen es, se necesitan más reformas, pero no dicen en qué consisten, ni qué magnitud de ahorros tienen, ni qué control tienen de que se implementen. Porque, no sé, tú vas al CEO de una compañía y propone las medidas para llevar su compañía adelante, de las cuales no tiene control, y te aseguro que al día siguiente el consejo de administración, el board, lo va a cuestionar porque está proponiendo algo de lo cual usted no tiene control. Y eso es la receta, más allá de que muchas reformas son, algunas de ellas, la manera en que las quieren implementar pueden ser cuestionables, es que no tienen control. O sea, Promesa, de las pocas cosas, aún mantiene cierto control la legislatura. Parecería, Daniel, que hay una cierta admisión de que ellos pueden llegar hasta un punto con el caso de Puerto Rico y que hay unos problemas de tipo estructural y de factores que realmente ellos no controlan, que realmente, aunque no lo estén diciendo, un poco están pateando la lata y diciendo, bueno, esto habrá que y entonces, claro, por eso es que no les gusta hablar de ese tema, porque no, eso es lo contrario a las certezas que vino a traer la Junta en términos de la viabilidad de todo esto. Y me gustaría tocar un tema importante cuando hablas de prioridades o sea, Promesa tiene muchos puntos, muchos capítulos, ¿verdad?, que atender. Y hay uno que es el capítulo 5, que tiene que ver con los proyectos de revitalización económica en Puerto Rico. Que recordemos que hubo, ¿verdad?, un señor que estuvo muy poquito tiempo, el señor Noel Samot, nominado, y que se fue en prácticamente meses. Y algo que yo creo que preocupa a todo el mundo, que es cómo tenemos la capacidad de que Puerto Rico crezca económicamente, ¿verdad? De crear oportunidades, porque también Promesa habla de la creación de oportunidades. Y este capítulo 5 ha sido descuidado. Vamos a decir que no han sido efectivos en la implementación de lo que tiene que ver con la creación de oportunidades y de crecimiento sostenible, inclusivo en el largo plazo. Entonces, o sea, Promesa, en muchas facetas de Promesa, yo creo que ponen todos los cañones y se enfocan, y en otras, lamentablemente, pues hay una debilidad de enfoque. Y esa es pata importante para que Puerto Rico, dijéramos, resuelva sus problemas. Porque, repito, el asunto de atacar las consecuencias, que es obsesionarse con los déficits, que tienen que ver con unas causas. O sea, tú llegas a un déficit, hay un tema puede haber un tema de mala administración, ¿verdad? Pero las economías en general, porque Puerto Rico puede administrar bien en el futuro y seguir manteniéndose con una imposibilidad de generar ingresos que aumenten su déficit y que compensen su déficit, y lo que vas a hacer es disminuir cada vez más tu presupuesto. Así que la pata del plan macroeconómico, dijéramos que está ausente y carente en las propuestas de la Junta. Y eso nos remite al viejo problema, ¿verdad, Daniel, de cómo instrumentar algo que ustedes han señalado en sus informes reiteradamente, que es un plan macro realista para Puerto Rico, que sea consensuado y que realmente dé unas métricas de corto, de largo plazo. Se sigue conversando de eso y cada administración saca unos documentos, pero realmente lo que se ha implantado son cosas muy puntuales, ¿verdad? Como las leyes 2022, iniciativas muy dirigidas a aprovechar ciertos aspectos muy específicos de la
de las leyes federales en cuanto a tributación, pero que no, yo no creo que si en este momento uno reuniera a un grupo de economistas en Puerto Rico y les preguntara cuál es el plan, ese plan macro viable, realista para Puerto Rico, creo que habría, si hay 10 economistas, probablemente habría 10 opiniones sobre cómo se debe hacer, y es algo que sigue preocupando a uno, ¿verdad? Lo que conversaba en el programa pasado con Juan Lara, que son lo que se llama, se le llama los fundamentals de la economía, o sea, los elementos básicos que le van a dar productividad, dinamismo, equidad, y eso pues es un asunto que está por ahí dando vueltas. De los asuntos que están pendientes, Daniel, ¿cuál tú significarías como más importante en la consideración futura que va a estar dando el tribunal a este plan? ¿Tú dirías que el tema de las pensiones va a ser un tema dominante? ¿Qué tú esperarías desde donde tú estás mirando esto? ¿Que van a ser las consideraciones? Porque ya, ¿verdad? Tú no eres abogado, pero has visto cómo se ha ido comportando el tribunal. A veces uno tiene la impresión de que hay una cierta prisa por llevar este barco de alguna forma a puerto, y eso pues está creando como una cierta urgencia, ¿verdad? Y en la propia opinión pública a veces uno oye a personas que están tan interesados en llegar a que se acuerde finalmente esto para empezar a salir de la Junta, que un poco no quieren hablar de alguno de estos temas que tú estás trayendo sobre la viabilidad. Y hablábamos en privado que a veces tú te sientes que eres como una especie de aguafiestas de los que quieren dar una tónica Kumbaya y agarrarnos las manos y salir de esto. Sí, la realidad es que, o sea, dijéramos que Puerto Rico lleva una década perdida, ¿verdad? Lleva 12 años sin producir crecimiento económico. Y no podemos permitirnos otra década perdida adicional. Claro, entonces, claro. En nuestras propuestas, sí es cierto, en muchas ocasiones, ¿verdad? Digamos, la misión y la dimensión de espacios abiertos que establece este análisis de sostenibilidad de deuda, muchas veces se nos pregunta con razón, y entiendo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la alternativa? O sea, es decir, hay un señalamiento de que esto no es viable en el largo plazo. ¿Cuál es la alternativa? Y más allá de escaparse en términos de recursos y de la misión que tiene espacios abiertos, porque ¿cómo atacan esto los países a nivel quinquenal, decenal, o qué va a hacer una economía de un país o Estado durante los próximos 20 o 25 años? Son consejos, instituciones. Y aquí venimos otra vez a cuando hay una posición de la Junta de Supervisión Fiscal de austeridad, de erosión y debilitamiento de las instituciones públicas, está contrapuesto con la posibilidad de establecer esa institución que no esté sujeta a cambios políticos, eso es importante, que forme parte y que sea representativo, no como en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal, que son señores que saben de finanzas únicamente, claro, sino que tiene que haber distintos elementos representativos de la sociedad puertorriqueña. Y no siempre está totalmente claro que saben de finanzas tampoco. Eso es otro cuestionamiento. Pero sobre el papel se supondría que de finanzas pues deberían saber. Entonces, la austeridad no va a ayudar a establecer los elementos presupuestarios para poder dar con esta institución, ¿verdad? Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Económico, hasta hace poco era uno de los bancos, era una de las propuestas a eliminar, y yo creo que ha hecho bien, ahora está en la prensa, porque bancos de desarrollo económico público son fundamentales y claves para el desarrollo de una economía. Y establecer su desaparición era un drama y era algo que también nosotros veníamos denunciando. Así que, sin lugar a dudas, este sentimiento que tenemos a veces yo creo que hay que tener la conversación complicada ahora,
porque esto es como la crisis del COVID-19. Llevamos un año portándonos bien, esperemos a vacunarnos y no hay por qué precipitarse. Y sí estamos viendo y observando una falsa dialéctica en cuanto a que salir rápido es algo positivo. Y todo el mundo, y lo que estamos haciendo es como poniendo los escombros del muerto debajo de la alfombra, y en algún momento va a volver a aparecer y los problemas van a volver. Y los mercados financieros lo van a reconocer porque vas a sacar tus estados auditados, tus proyecciones, y van a ver la viabilidad o no de tu proyecto. Así que nosotros, aunque tengamos este rol, ¿verdad?, dentro del realismo, entendemos, económico-financiero, de establecer ahora la conversación compleja para atacarla ahora y no estar otros 10 años alargando la agonía, porque lo que puede ocurrir es que en el 2026 efectivamente salga la Junta, haya contribuido con 4 años de presupuesto, presupuesto cuadrado, tenga acceso a mercado de capitales porque Cofina le puede permitir salir a mercado de capitales, pero las puertorriqueñas y los puertorriqueños o los que residimos en la isla, en 10, 12 años nos encontremos el mismo problema. Y de allá a lo mejor dirán que entonces, mira, los dejamos solitos y otra vez tienen el mismo problema. Y eso es lo que hay que denunciar. Sí. Y lo peor es que alguien en ese momento diga, pero mire, si el informe lo decía, que en tal fecha iba a haber una insuficiencia fiscal, o sea que en cierto modo sería en ese sentido una muerte en una guerra avisada, ¿no? ¿Cuál es la alternativa en términos de la litigación? ¿Va a haber una oposición fuerte a la reducción de las pensiones del lado de los bonistas? ¿Qué tú percibes en términos de su actitud en general hacia estos acuerdos? O sea, yo pienso que este preacuerdo, que recordemos que cuando hablamos de los bonistas en general, hay un grupo, claro, la coalición legítima de la deuda, donde están detrás ciertos fondos de cobertura que, como en el caso de Argentina, lo que hacen es especular y compraron aquí a 20 centavos y están triplicando su dinero. Ellos están contentos con la propuesta actual, donde veo, sin lugar a dudas, objeciones en las vistas que va a estar promulgando la jueza. Va a ser en cuanto a los retirados. Recordemos que, por ejemplo, hay un caso en California, el caso de Stockton. No hay ningún lugar en promesa donde diga que tiene que haber un recorte a las retiradas y a los retirados. Ni es condición necesaria para absolutamente nada. O sea, es una decisión... Daniel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación y espero que volvamos a tener esta conversación, porque ciertamente se nos han quedado asuntos importantísimos que conversar contigo. Muchas gracias por tu participación. Agradecerte enormemente la invitación. El tiempo, o sea, nos queda para largo, así que encantado de volver a tu programa cuando quieras. Gracias. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.